Entonces, Mateo capítulo 27. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, usted en la versión que usted tenga, lo invito a que lo lea. Vamos a ir a la palabra de Dios. Este es un relato muy conocido, es una historia que muchos conocen, pero quiero usar esta historia como un preámbulo para lo que quiero hablar con ustedes, ¿sí? No quiero centrarme exactamente en lo que está en el pasaje, sino quiero usarlo como una introducción, ¿sí? El por qué de este mensaje es muy simple. Yo estaba hablando con alguien esta semana, una persona que muchas veces sentía el temor de fallar a Dios, pero no ese temor de todos los días de cuando uno peca y le pide perdón, sino de apartarse de Dios, ¿sí? Y creo que si yo le digo a todos, alce la mano el que ha sentido temor de alejarse de Dios, yo creo que todos hemos tenido ese temor alguna vez. Todos en algún momento hemos sentido que no podemos más, que la vida de fe es difícil, que la vida de fe es muy dura, que hay muchas responsabilidades, hay muchas cosas, hay que mostrar un testimonio que muchas veces deja de ser un testimonio y se vuelve una máscara. Y en algún momento yo me sentí muy confrontado por esa cuestión. Hasta qué punto realmente yo estaba haciendo lo que hacía por amor a Dios y no por el qué dirán. No porque, como usted es líder en la iglesia, entonces a usted tiene que mostrar una faceta sabia, una faceta justa, una faceta cuerda. Pero el Señor empezó a inquietar mi corazón porque esa carga en un momento se hizo más y más y más grande. Hasta el punto en que empecé a sentir carga por servir a Dios. Hasta el punto en que empecé a sentir que venir a un servicio no era un refresco, no era un descanso, sino era un agobio, ¿sí? Y soy honesto con ustedes porque es algo que el Señor ha venido trabajando en mí para que de alguna manera yo pueda ser más maduro en mi fe, ¿sí? Y es un llamado que no solamente Dios está haciendo a mi vida, sino es un llamado que hace a todos. Porque va a haber momentos, y se los aseguro, y se los digo no para que se sientan mal, sino para que se preparen. Va a haber momentos donde tengamos que servir a Dios sin ganas. Va a haber momentos donde tengamos que servir a Dios sin anhelo de servirle. Va a haber momentos donde va a ser una carga. Pero en ese momento vamos a demostrar si estamos haciendo lo que hacemos por amor a Dios, o lo hacemos por nosotros mismos, o lo hacemos por otros. Mateo capítulo 27. Dice la palabra de Dios: muy temprano en la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. ¿De qué se llenó Judas? De remordimiento, sentimiento muy común entre nosotros. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Yo siempre había leído esta historia con rabia, porque es que yo soy una persona, no sé si lo han notado, ¿no? Pero cuando yo me ofendo por algo, ay mamita, me ofendo pero con ganas. De verdad que a veces esa emoción de la ira es como algo complejo de manejar. Yo creo que por eso es que en la palabra dice, airaos pero no pequéis. Yo creo que esa palabra es para mí, porque cuando yo me enojo, se me daña el día, se me daña todo. Y cuando leía esta historia se me dañaba el día, porque yo sentía que Judas era una porquería. O sea, realmente yo sentía que Judas era muy mala persona, ¿sí? Y yo decía, pero este man tiene, no voy a decir qué tiene porque vamos a salir en redes sociales, pero realmente yo me sentía muy, muy molesto, muy, ¿cómo se diría?, decepcionado, muy, hay otra palabra que quiero usar pero no recuerdo, no, frustrado no, es cuando uno se decepciona pero uno está, algo así, pero ya me entendieron la idea. Y no, esa no.
pero realmente me sentía, o sea, realmente indignado. Me sentía indignado por la actitud de Judas. Me sentía indignado porque no sintió remordimiento cuando estaban a punto de cogerlo y para decirle, oiga, lo van a coger, váyase, o algo así. No, sintió remordimiento cuando ya le habían cascado, cuando ya le habían pegado, cuando ya le habían ofeteado, ¿sí? Cuando él se dio cuenta, o sea, porque ahí es el límite del cinismo. Él sintió remordimiento porque se dio cuenta de que lo cogieron. Porque anteriores veces, y esto el pastor lo explicaba hace unas semanas, anteriormente ya habían intentado matar a Jesús, ya habían intentado cogerlo, ¿sí? Pero en esta ocasión él se dejó coger. O sea, él se dejó arrestar y Judas se llenó de remordimiento, ¿sí? Se llenó de remordimiento y él pensó que si, él inocentemente, no sé, pensó que si iba y les decía, ay no, pobrecito, no, miren, yo les devuelvo la plata, como si lo fueran a soltar, y no, pues evidentemente no lo iba a hacer. Y me da más rabia porque él, en vez de como que afrontar la situación con berraquera, fue y se mató y ya, y se acabó la historia de Judas. Y en un momento me di cuenta de que ese análisis era un poco sesgado, era un poco plano, era un poco carnal de mi parte, porque no estaba viendo las escrituras a través del espíritu, sino a través de mi emoción, ¿sí? Yo estaba fijándome en la persona y en lo que esa persona hizo, y no estaba fijándome en por qué Dios permitió lo que permitió. Empecé a estudiar la historia de Judas y me di cuenta que este relato de el momento en que Judas se suicida y se ahorca solamente está en el Evangelio de Mateo. O sea, ustedes ven en Juan, ustedes ven en Lucas y muestran toda la escena mientras Jesús fue arrestado, o sea, mientras él conspiraba, mientras él robaba, mientras él hacía todas estas cosas, pero solamente en Mateo muestran la forma en que murió. Más adelante, en el libro de Hechos de los Apóstoles, dicen que él se cayó y se reventó, ¿sí? Pero lo dicen como a forma del reemplazo del nuevo discípulo, porque Judas era uno de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos del maestro, ¿cierto? Y en un momento empecé a preguntarme por qué. O sea, porque evidentemente ninguno de los otros escritores quería tocar a Judas, pero en algún momento el Señor toca a Mateo, porque la escritura no es escrita en el mismo instante. Hay gente que piensa que en el mismo momento en que pasan las cosas la persona está ahí escribiendo, ¿no? Pero no es así, sino que la persona probablemente después de mucho tiempo de pronto tenía algunas cosas escritas, de pronto tal vez tenía algunas cosas ya anotadas, algunas bitácoras, pero la persona después a memoria empezó a hacer un recopilatorio de todas las historias que vivió con el maestro. Por eso es que ustedes ven en los evangelios que hay historias que están en órdenes diferentes, no están en el mismo orden. Sin embargo, la historia de Judas se menciona en Mateo y yo empecé a preguntarme, bueno, yo creo que Dios no permitió que esa historia estuviera en la Biblia para que yo me enojara con Judas, ¿sí? Porque Judas pues ya se murió, si se salvó o no, pues yo creo que no, porque se suicidó, ¿no? Pero pues eso es una cuestión de Dios. Pero empecé a preguntarme, bueno, Señor, ¿qué enseñanza me das de esto? Porque al final lo único que muestra es una persona, como muchos de nosotros, que actúa por remordimiento y se da cuenta que las consecuencias son inevitables, que eso es algo que pasa muy seguido, ¿sí? Muchas veces no vamos a Dios arrepentidos porque realmente queramos cambiar o porque realmente queramos hacer las cosas bien. No, lo hacemos porque las consecuencias son tan graves que queremos que Dios nos salve. Y pues con Dios así no funcionan las cosas, y el ejemplo de Judas es muy claro. Entonces yo pensé y dije, bueno, pero de eso hay muchos ejemplos en la Biblia, pero ¿qué más quieres mostrarnos, Señor? ¿Qué más nos quieres mostrar a través de las Escrituras? Y empecé a ver toda la secuencia de actos de Judas. Empecé a pensar, ¿por qué Dios, si sabía que Judas lo iba a traicionar, por qué le daba la tesorería? ¿Por qué le daba el dinero si sabía que no era alguien confiable? ¿Sí? ¿Por qué desde un comienzo lo escogió si sabía que lo iba a traicionar? De hecho que el Señor Jesús no necesitaba escoger a Judas como un discípulo, porque Dios ya sabía que lo iba a traicionar, Él ya sabía que se iba a suicidar, Él ya sabía que iban a tener que después buscar un reemplazo para los apóstoles. ¿Por qué dejar ese recuerdo tan amargo en un grupo que se veía tan unido? Pensaba yo. Y el Señor empezó a hablar a mi corazón y empezó a mostrarme que este fragmento tiene una enseñanza, y esa enseñanza se las quiero compartir el día de hoy.
Porque la pregunta que impactó mi vida fue, ¿por qué razón esta persona que estaba tan cerca de ti se apartó de ti? Y esa pregunta impactó mi corazón porque he visto cómo personas que amo han estado tan cerca de Dios, han tenido experiencias sobrenaturales con Dios y en un momento dado simplemente le han dado la espalda a Dios y se han ido. Y pensaba, ¿por qué ha sucedido esto? ¿Sí? Inevitablemente pensaba, ¿y si yo soy el siguiente? ¿Y si en algún momento yo caigo? ¿Y si en algún momento yo me voy? Quiero que vayamos rápidamente a la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Es un vers... Es que me acabo de acordar. Bueno, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Porque a partir de este versículo, esa duda se hizo más grande aún. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben también amar a sus hermanos. Bueno, este no era el versículo, pero en la primera carta de Juan hay un versículo, de pronto si alguien me puede ayudar a buscar la referencia, que dice que aquel que ha conocido a Dios no puede apartarse de Él. Y en ese momento empecé en mi gran pregunta, en mi gran cuestionamiento, si alguien puede buscar esa referencia, porque esa palabra impacta mi corazón, porque yo decía, bueno, inclusive yo he hablado con personas, porque en algún momento se da la charla, ¿no? Ay, esta persona que se fue de la iglesia, esta persona que se apartó, qué triste, qué duro, porque pues al final uno siempre de alguna manera empieza a crecer en ese amor hacia las personas, en ese amor hacia aquellas personas que de pronto han estado con nosotros años o meses compartiendo el ministerio, compartiendo la iglesia, porque al final uno termina volviéndose parte de una familia, ¿sí? Entonces en algún momento se da la charla y siempre llegaba el comentario de, no, pues es que posiblemente esa persona se apartó porque no conoció a Dios. Y obviamente esa argumentación fue basada en ese versículo. Si realmente conocemos a Dios, es imposible que nos apartemos de Dios. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, Señor, ¿yo sí te conozco? O sea, ¿realmente yo puedo decir que te conozco y que no me voy a apartar de ti? ¿O qué tal me pase lo de Judas? Porque yo estoy seguro que si ustedes le preguntan en ese tiempo a Judas cosas de Dios, él lo sabe. Yo creo que si hablaban con Judas, decían, oiga, ¿y qué le gusta comer a Jesús? No, a él le gusta el pan con pescado o el aceite de olivas. Bueno, yo no sé qué comían en esa época, pero algo así decía, no sé, los higos, bueno. Pero ¿sí me entienden? O sea, él compartió con Jesús 2 años y medio, casi 3 años. Él debió saber cosas del maestro, qué le disgustaba, cómo le gustaba orar en milagros, qué tipo de oración le gustaba a él. Conocía actitudes de Dios, conocía facetas de Dios que tal vez nosotros todavía no conocemos, porque no están escritas. Porque dice la palabra que si se escribiera todo lo que se vivió con el maestro no alcanzaría en los libros. O sea, yo me imagino la experiencia tan vasta, el privilegio tan vasto que tuvo este hombre y simplemente en un momento dado decidió traicionarlo. Y ese versículo, que no recuerdo la cita, y perdónenme por eso. Espérame,
espérame, lo busco. A ver. Primera de Juan 2:4. Dice, si alguien afirma, sí, ese es. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Conocer a Dios. Al final la conclusión a la que yo llegué es que Judas nunca conoció a Dios. Y pensé, wow, ¿cómo? O sea, yo entonces volví a la otra pregunta existencial. Si Judas, que vivió con el maestro, que vio los milagros, que veía cómo los muertos resucitaban y que los enfermos eran sanos, si este hombre que estuvo ahí, que lo vio cara a cara, o sea, yo me imagino ver a Jesús una vaina sobrenatural, gloriosa, porque es que no era ver a cualquier man ahí sentado con barba, negrito, no, es que Jesús era Dios encarnado, o sea, la palabra dice que era tal la autoridad, que era tal la forma como se expresaba, como predicaba la palabra, que la gente quedaba admirada. Incluso las personas que no conocían, las personas que no eran judías, se admiraban, se maravillaban en la gracia, en el poder que el Señor manejaba. Y Judas no lo conocía. Lo vio durante 3 años y no lo conocía. Y yo empecé a preguntarme, Señor, ¿y si yo no te conozco? Porque muchas veces, y pienso, Dios me ha guardado, me ha salvado, porque muchas veces ha estado a esto. Estaba a punto en el precipicio de decir, ya no más, ya quiero disfrutar la vida, quiero seguir lo que la gente sigue, quiero hacer lo que mis amigos hacen, ¿sí? En algún momento yo cuestionaba al Señor y decía, ¿por qué tuve que vivir esta vida? Porque hay gente que puede hacer lo que quiera durante muchos años y luego vienen los caminos de Dios como si nada, y sentía que Dios era injusto. Y se los digo honestamente porque fue parte del proceso y sé que muchos de los que están acá sienten eso. Porque hay personas en este lugar que desde la cuna son cristianos. Hay personas que tienen un pasado, que tienen problemas. Yo también tuve mi pasado, yo también me equivoqué. Pero el Señor me guardó de cometer errores garrafales en mi vida. Errores de los cuales tal vez en este momento seguiría en una taberna o seguiría, no sé. Y el Señor me guardó. Pero volviendo al versículo de Mateo 27, y antes de que llueva más duro y no pueda expresar lo que quiero decirles el día de hoy, empecé a cuestionarme y a preguntarme, Señor, ¿cómo sé que yo te conozco? ¿Cómo sé que yo te conozco? ¿Cómo sé que yo soy consciente de toda tu gloria y de toda tu grandeza y que realmente yo me siento como un hijo de Dios? ¿Recuerdan cómo se llama el mensaje del día de hoy? Encontrando el llamado. Así. Sí me acordé del título por lo menos. Encontrando el llamado. ¿Por qué encontrando el llamado? La palabra dice en la carta a los Romanos que el llamado de Dios es irrevocable. Todos los que estamos acá fuimos llamados. Todos. Todos tenemos un propósito, tenemos una tarea, tenemos un plan que cumplir delante de Dios. Y la palabra dice que ese llamado, ese plan, ese propósito es irrevocable. Cada uno de los que está acá sentados tiene un propósito de parte de Dios. ¿Pero es obligatorio cumplirlo? No. Cada uno de nosotros decide si cumple o no cumple ese propósito. Cada uno de nosotros se dispone para cumplir ese propósito. Y entonces empecé nuevamente en mi cuestionamiento. Y dije, bueno, ¿por qué Judas se apartó de Dios y lo traicionó? Y aquí vamos a ir a la dinámica que estábamos haciendo hace un rato. Nosotros estamos jugando con billetes, ¿cierto? ¿Estos billetes tienen un valor? ¿Sí o no? ¿Quién dijo que sí? Este man se ganó el otro premio. Para la gente de afuera, esto no vale nada. Pero cuando empecemos a contar y la persona que tenga más se gane el premio,
sí va a tener un valor. Es decir, así como este billete tiene valor dependiendo de la persona a la que se lo muestre, asimismo nuestro propósito tiene valor dependiendo cómo nosotros lo veamos delante de Dios. Si yo les digo a ustedes, no, es que una persona por allá en Afganistán tiene un propósito pero poderosísimo, ese man nació para un poco de cosas, a mí no me importa. Honestamente a mí no me importa, porque no lo conozco, porque no he ido a Afganistán, porque no tengo ni idea de lo que esa persona ha vivido, no sé si se lo merece o no, o sea, no sé, simplemente me es indiferente. Pero si yo un día recibo una palabra de parte de Dios y creo en mi corazón y tengo una convicción en mi alma de que Dios me llamó y me dio un propósito, en ese momento ese propósito adquiere valor. La única manera en que el valor de ese propósito se activa es que yo me lo crea. La única persona que le puede dar valor a ese propósito soy yo. ¿Quién es la única persona? ¿Quién? No los escucho. ¿Quién puede darle ese valor? Yo. Mire, su mamá, su papá, sus hermanos, su esposo, su marido, su casi novio, lo que sea. Puede creer en usted y decir que usted es, mejor dicho, la mejor persona, que usted es el berraco, la berraca. Puede creer lo que quiera de usted. Pero si hasta el mismo Dios cree en el propósito que tiene para nosotros, ¿o no? Si Dios no creyera en el propósito, no nos los hubiera dado. Si Dios supiera que ese propósito está por encima de nuestra capacidad, no nos los da. Simplemente dice, pasemos y pongamos a otro. Pero si Dios nos dio un propósito es porque Él sabe que estamos capacitados. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no creemos en el propósito. ¿En qué momento yo me di cuenta que podía apartarme de Dios? Cuando yo no creía en el propósito que Dios tenía para mí. Y en ese momento me di cuenta que eso era una decisión de todos los días. Yo puedo creer en el propósito en este momento y sentirme lleno del fuego del Espíritu, sentirme lleno de la gloria y sentir que Dios está aquí y el fuego, pero si mañana me siento el peor hombre o la peor mujer, Dios no puede obrar. Simplemente no puede obrar porque nosotros estamos anulando a Dios. Estamos anulando a Dios, ¿por qué? Porque no estamos creyendo en el propósito. ¿Por qué este mensaje se llama Encontrando el Llamado? Porque Judas pensó que su llamado, en vez de seguir al Señor, era ganar dinero a costas del Señor, al punto de que lo hizo matar. Pero al final todos somos como Judas. Porque nosotros muchas veces no encontramos o no buscamos el llamado en Dios, sino buscamos nuestra necesidad, buscamos satisfacer un deseo, llenar un vacío, sanar nuestro corazón. Pero cuando hablamos del llamado, estamos hablando de identidad. Cuando hablamos del llamado, estamos hablando de la única razón por la cual nuestra vida tiene sentido en esta tierra. Por eso esa pregunta no es algo menor. Porque si ustedes miran alrededor del mundo, en los países donde la gente deja de creer en Dios, la vida deja de tener sentido y empieza a crecer la tasa de suicidios. Porque una vida sin propósito no es una vida. Si yo no tengo un objetivo al cual llegar en mi vida, simplemente todos los días son un acto mecánico, es como ver una película y ya. Pero cuando la vida tiene un propósito, cuando la vida tiene sabor, cuando la vida tiene sustancia, cuando la vida tiene esa chispa de vida, cuando la vida tiene ese fuego que nos enciende todos los días, no importa si estamos cansados, no importa si estamos enfermos, no importa si hay problemas, porque hay una meta que está más allá. Y la meta que nosotros tenemos o que deberíamos tener es sembrar no para este reino terrenal, sino para un reino que es eterno. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si nosotros seguimos pensando simplemente en nuestros deseos egoístas y no pensamos en los demás, como decía acá en la palabra en Juan 4, donde nosotros decíamos que si realmente amamos a Dios tenemos que demostrarlo amando a las personas. En ese momento estamos encontrando nuestro llamado. Cuando nosotros dejamos de pensar solo en nosotros y pensamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, las cosas cambian. Porque en ese momento una identidad impregna nuestro corazón, una identidad de vida llena nuestra vida y nos da un sendero fijo. Así no sepamos si mañana es el fin del mundo, o hay una guerra, o hay otra pandemia, o hay lo que sea, no importa, porque tenemos una certeza y es que Dios está con nosotros y tiene un propósito y lo va a cumplir. Eso es lo único que importa al final. Porque en algún momento yo siempre me llegaba a la conclusión de que siempre había problemas. Y yo decía, ay, pero qué pereza la vida así con problemas.
Yo quería simplemente vivir la vida tranquilo, sin preocupaciones, pero la vida tiene problemas. Y cuando el Señor me hizo ver y me hizo entender que la vida tiene problemas, porque sin problemas es imposible darle valor a lo que Dios nos da, las cosas cambian. Porque, aceptémoslo, o sea, si la vida no costara un poco, no le daríamos valor a lo que Dios nos da. Si no tuviéramos cosas malas o situaciones difíciles en nuestro camino, lo bueno no sería igual. Es como cuando ayunamos. Cuando duramos 1, 2, 3 días sin comer, así sea un pan con agua que uno le den, eso sabe a gloria. Y se los digo por experiencia propia. Y se los digo porque así es la vida. Si no hubiera momentos de escasez, no valoraríamos la abundancia. Si no tuviéramos desiertos, no le daríamos valor a la tierra prometida. Judas, me imagino que pasó por muchos baches, por muchos valles, por muchas situaciones, y al final tomó una mala decisión. ¿Por qué? Porque no encontró su llamado. Y en ese momento me di cuenta de que uno puede vivir experiencias, de que uno puede estar acá en la iglesia todos los días y no encontrar el llamado. ¿Saben por qué? Porque Judas no hizo lo que los otros 11 sí hicieron. Tomaron la decisión de encontrar el llamado con Dios. Y esa es la invitación que yo les hago el día de hoy. Ustedes pueden venir todos los días a la iglesia si quieren, estar todo el tiempo, trabajar de asistentes del pastor si quieren, ver todo lo que pasa y ver toda la gloria, pero si ustedes no toman un día de su vida la decisión de encontrar el llamado, de presentarse delante de Dios, como un día tuve que hacer yo, y decirle: Señor, aquí estoy, sin ningún tipo de carga, de situación, simplemente aquí estoy, completico, sin omitir nada, sin censura, como dirían por ahí, nada, no tengo nada que esconder. Estoy lleno de defectos, de problemas, de situaciones, de complejos, de vacíos, de un pasado que no quiero recordar. Aquí estoy. Haz conmigo lo que quieras. Con esa honestidad, cruda, sin censura, hablé un día con Dios. Y le dije: Señor, no soy perfecto, nunca lo voy a hacer. Probablemente voy a seguir pecando, Señor Dios, porque esta naturaleza de pecado es muy fuerte. Pero aquí estoy, Señor Dios. Y así me caiga las veces que me caiga, Dios, yo voy a seguir. Porque la palabra de Dios dice que si 7 veces se cayera el justo, otras tantas Él nos levantará. Amén. Yo quiero que cerremos nuestros ojos un momento y que meditemos en esto. La única persona que puede decidir creer en ese propósito eres tú. Nadie más. Nadie más. Pero esa verdad se hace poderosa cuando nos damos cuenta que así nadie crea en nosotros, mientras nosotros creamos en lo que Dios nos dio, Él no nos va a dejar en vergüenza. Amado Señor, en esta noche yo te doy gracias. Yo te doy la gloria y la honra, Dios. Yo te bendigo por el plan y el propósito que tienes con cada uno de estos siervos, de estas mujeres de Dios, hombres y mujeres de Dios. Señor, yo bendigo el plan, el propósito, el llamado que tú tienes. Oro específicamente por esas situaciones que están siendo un obstáculo para que ellos encuentren el llamado. Padre, si el obstáculo, Dios de la gloria, es la codicia, como pasó con Judas, quebrántala en el nombre de Jesús. Si el obstáculo, Señor Dios, es un complejo emocional o físico, quebrántalo, Dios. Si el obstáculo es una relación sentimental, quebrántala, Dios de la gloria. Si el obstáculo, Dios de la gloria, es un argumento de Satanás, quebrántalo, Dios. Padre, quebranta todo argumento, toda razón, todo hábito, toda palabra, todo pensamiento que sea un obstáculo para que encontremos el llamado, Dios. Porque aquí estás, Dios. Porque tu palabra dice, Dios, muchos son llamados y pocos escogidos. Yo no quiero que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos fuera de los escogidos. Yo no quiero, Señor maravilloso, quedarme simplemente con el anhelo de lo que alguna vez pude ser. Yo no quiero que se pasen los años y que cuando sea viejo o vieja, lo único que quede es el recuerdo de cuando iba a la iglesia y tenía la oportunidad. No, Señor Dios, yo quiero aprovechar este momento de mi vida, porque esta es la hora en que yo quiero decidir acercarme a ti. Esta es la hora en que yo quiero decidir tomar tu mano y seguir, aunque me caiga, aunque me enferme, aunque me duela, aunque me sacuda la situación. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Aunque me cueste la propia vida,
aunque me cueste el rechazo de mi familia, aunque me cueste el desprecio de los que más amo, Dios, yo quiero servirte a ti, yo quiero amarte a ti, Señor Dios. Y como decía un pastor que escuché esta semana, Dios, si no quiero servir, si no tengo ganas, Dios, voy a servirte sin ganas, Dios. Voy a servirte sin ganas, Dios. Si un día es una carga, pues te sirvo con carga, Dios, pero no me quiero alejar de ti, porque para mí es más importante el que dio la bendición que la propia bendición. Señor, yo te doy la gloria, la honra, la alabanza a ti. Te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén y amén.